Hola, mi nombre es Amelia del Escobar López. Estudio Ingeniería Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 2, Correlación y Regresión, impartida por el profesor Juan Morales. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados, X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1, R, 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve enfocado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Veamos un ejemplo. Tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las medidas del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de IC de Wechsler de un grupo de sujetos. Según los datos de Stelvin y Brain Size, Head Size and Intelligence, Counting in Mosaic Twins, de tramo volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí a continuación vemos una tabla donde nos muestra los datos. Está el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el CLI. Para esto lo vamos a resolver en Minitab. Entonces vamos a abrir Minitab. Aquí ya lo abrí previamente. Y para resolver este ejercicio nos vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a seleccionar las dos variables. Aquí en opciones nos dice el método, correlación de Pearson, nuestro nivel de confianza al 95%. Y aquí en gráficas no le vamos a quitar eso. Y aquí tampoco la vamos a modificar y solo la vamos a aceptar. Esperamos que cargue. Aquí nos hizo falta en los resultados la tabla. Vamos a dar a aceptar. A ver, ahí está. Ok, queríamos eso. Dice
Ok. Ahora sí. Nos dice que el coeficiente intelectual para el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es de 0.179, que redondeando es 0.18. Entonces, la correlación podría estar entre -1 y 1, pasando por 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, básicamente no existe una correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, significa que hay una correlación positiva. Y cuando tenemos un valor muy cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa. Viendo el resultado obtenido, podemos inferir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el coeficiente. Por lo tanto, el valor de P es de 0.62, mientras que nuestro nivel de significancia es de 0.05. Como nuestro nivel de significancia es de 0.5 y nuestro valor de P es de 0.62, para nosotros poder rechazar nuestra hipótesis nula, tendríamos que tener un valor de P menor al nivel de significancia. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Una gráfica para que nos quede un poquito más claro el tema, y nos vamos a ir a gráfica de dispersión. Gráfica de dispersión con regresión. Le vamos a aceptar. Variables X, el tamaño del cerebro, y variable Y, el coeficiente intelectual. Y le damos a aceptar. Esperamos que cargue. Y aquí en la gráfica podemos ver que aparecen las 10 muestras. Si lo posicionamos aquí, ahí nos dice que es la muestra 1 con el tamaño del cerebro de 965 con un coeficiente intelectual de 90. La muestra 2, la muestra 3 y así sucesivamente. Y a simple vista podemos apreciar que no existe, o no tenemos la evidencia suficiente de que exista una correlación. Además, incluyendo que la línea es 0, no es recta. Si hubiésemos tenido una línea de 45 grados o una un poco diferente, hubiéramos podido notar que existiera una correlación, pero en este caso pues no existe correlación. Podemos basarnos en el asistente e ir a la parte de regresión y seleccionamos la opción simple. Aquí la columna X, el tamaño de muestra, una Y y la lineal. Y le damos a aceptar. Nos va a mostrar varias gráficas. Esperamos a que cargue. Nosotros vamos a verificar solamente esta gráfica. Ok. Y como podemos ver en esta gráfica, nos dice la correlación entre Y y X. Vemos que va de -1 a 1.
La correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, ya que el valor de P es mayor a 0.05 y de hecho podemos verificar visualmente que nuestro dato es de 0.18 y está en el espacio donde dice que está sin correlación. En esta segunda es el porcentaje de variación explicado por el modelo. Está en el nivel bajo, donde dice que R cuadrada es igual a 3.21% y nos dice que el modelo de regresión puede explicar el 3.21% de la variación en coeficiente intelectual. Verificamos también esta parte que dice existe una relación entre Y y X y aquí por default nos dice que no, ya que el valor de P es de 0.62 y nos dice la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, ya que el valor de P es mayor a 0.05. Y vemos de igual manera una gráfica para modelo lineal donde nos da los 10 datos, que es lo que habíamos visto ahorita anteriormente. Entonces, por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna de acuerdo a nuestro problema. Veamos otro ejemplo. Dice, ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha concluido la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de óxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según los datos del Eau Police Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2 y las temperaturas en grados centígrados. Igual aquí está el archivo, hay que abrirlo para resolverlo en Minitab. Esperamos que cargue. Y aquí haremos el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. Nos dan entonces aquí los datos para las partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados. Para esto pues nos vamos a ir igual a estadísticas básicas y recordemos que la correlación podría estar entre -1 y 1 pasando por 0, ¿no? Aquí saben que seleccionamos las dos variables. En opciones, el método sigue siendo correlación de Pearson. Nuestro nivel de confianza no nos dice nuestro problema, pero por default es 95%. Y nuestro nivel de significancia por default es de 0.5%. En gráficas le vamos a quitar esta parte, le vamos a aceptar y en resultados vamos a agregar lo que es la tabla de correlaciones en pareja y le damos a aceptar y aceptar para que nos aparezcan todos los datos. Aquí nos dice el tipo de correlaciones por el método Pearson. Las pilas utilizadas fueron 10 datos. El CO2 parte por millones para la temperatura en grados centígrados es de 0.892 y tenemos un valor de 0.001. De igual manera nos da el IC del 95% para P, que es de
0.598 a 0.974. Recordemos que si tenemos un valor muy cercano al 0, no existe correlación. Si tenemos un valor muy cercano al 1, existe una correlación positiva. Y si tenemos un valor cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa. Aquí, viendo el resultado, podemos decir que sí existe una correlación, ya que nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. De igual manera vamos a irnos a la gráfica de dispersión. Vamos a ver con regresión para ver un poquito más claro todo. Aquí en variable X es el CO2 de parte por millón, en variable Y es la temperatura y le damos a aceptar. Y ok, vamos a hacer aquí, como podemos ver en la gráfica de dispersión, vemos que nuestros puntos están muy cercanos y no están tan distribuidos como en el ejercicio anterior. Si lo posicionamos el cursor aquí, vemos que ese es el dato número 1. El CO2 parte por millón es de 3.14, mientras que su temperatura es de 13.9 y así sucesivamente con lo de. Es diferente al anterior y va desde 0 a 1, ¿no? De igual manera, vamos a guiarnos con el asistente. Vamos a irnos a regresión. Y vamos a seleccionar regresión simple. Aquí ya lo tenía previamente seleccionado. En la columna Y va las CO2 de parte por millón y en la columna X las temperaturas. Va a ser en lineal y le damos a aceptar. Esperamos que cargue. Y aquí vamos a hacerla un poquito más grande para poder verla. Nos podemos ver visualmente que el resultado está cercano al 1, entonces es positivo perfecto. Nos dice que la correlación positiva de R igual a 0.89 indica que cuando la temperatura en grados centígrados aumenta, CO2 parte por millón también tiende a aumentar. De igual manera, el porcentaje de variación explicado por el modelo está en el nivel casi alto. Dice, el modelo de regresión puede explicar 79.56% de la variación en CO2 de partes por millón. Y en esta partecita nos dice que sí existe una relación entre Y y X. Y como podemos ver, el cursor está seleccionado en que sí, la relación entre CO2 parte por millón y temperatura de grados centígrados es estadísticamente significativa, ya que P es menor a 0.05. Le damos a aceptar y a continuación vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver el siguiente tema, que es regresión. En las definiciones tenemos que a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, que viene siendo X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión
o recta del menor ajuste a recta de mínimos cuadrados. Y es igual a BO más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y de Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para que una muestra de datos pareados X y Y, un residuo, es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, ejemplo, edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para esto vamos a resolverlo en Minitab. Yo ya lo tengo previamente abierto. Y aquí, como podemos ver, tenemos dos columnas. Una es con la edad de los hombres, que son 40 datos, y el tamaño de cintura en centímetros de los hombres. Para resolver este problema, pues nos vamos a ir a lo que viene siendo estadísticas de regresión y vamos a seleccionar la primera, que dice gráfica de líneas ajustadas. En la respuesta Y vamos a poner el tamaño de la cintura, que es la dependiente a lo de la edad del hombre. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Los residuos para las gráficas es regular, ahí no se le mueve nada. Le vamos a aceptar. Aquí en opciones nos da un nivel de confianza del 95%, así lo vamos a dejar. Y aquí no le vamos a mover nada. Entonces le damos a aceptar. Esperamos que carguen los datos para poder analizarlos. Nos dice que la ecuación de regresión es el tamaño de la cintura en centímetros hombre de 59.64 más 0.6259 de la edad por la edad del hombre. Nos menciona la R cuadrada, que es el 71.41%, la R cuadrada ajustado, que es el 70.66%. Nos muestra también el valor de P, que es de 0. Aquí podemos ver la gráfica de línea ajustada. Y como podemos ver, existe una correlación, ya que todos los valores están muy cercanos a la recta. Y mientras va aumentando la edad del hombre, al mismo tiempo aumenta la
la cintura en centímetros. Y de igual manera nos muestra la gráfica de residuos para el tamaño de la cintura en hombres. Nos muestran 4 gráficas de residuos diferentes. Una es la gráfica de probabilidad normal, la de ajustes, nos dan los datos positivos y negativos. De línea ajustada nos menciona nuestra ecuación, que viene siendo el tamaño de cintura de hombres que es igual a 59.64 más 0.6259 por día del hombre. Nos pide también la gráfica de residuos. Aquí la tenemos, de hecho tenemos 4 diferentes. Y nos pide la predicción en base a los datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Para eso vamos a utilizar una calculadora. Para esto vamos a estudios para cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de 20, 40 y 60 años. Ok. Y aquí tenemos nuestra ecuación. Y en base a nuestra ecuación y solo pondríamos 59.64 más 0.6259 por 20. Y esto nos da un valor de 72. Entonces, para que un hombre, el tamaño de la cintura de un hombre de 20 años debe de ser de 72 centímetros. Y lo mismo hacemos para la de 40 y de 60 años. 59.64 más 0.6259 por 40 y nos da un total de 84 para una persona de 40 y para una persona de 60 nos da un valor de 97 centímetros. Con esto tenemos resuelto nuestro ejercicio. De igual manera nos podemos apoyar con el asistente y nos vamos a regresión simple. En el tamaño Y va a ir el tamaño de la cintura y en la columna X la edad del hombre. Y seleccionamos lineal. Nuestro nivel de significancia, nuestro problema no nos menciona nada y por lo tanto será 0.05 y le damos a aceptar. Esperamos que carguen los datos. Y aquí nos dice, ¿existe una relación entre X y Y? Sí, la relación entre el tamaño de la cintura de hombres y edad es estadísticamente significativa, ya que el valor de P es menor al nivel de significancia. Para el porciento de variación explicado por el modelo de regresión puede explicar 71.41% de la variación en el tamaño de la cintura. Vemos que está en casi alto. Dice que R cuadrada indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos.
Específicamente mide qué proporción de la variación en la respuesta Y es explicada por las variables X presentes en el modelo de regresión. Mientras mayor sea el valor de R cuadrado, menor se ajustará la línea de regresión a los datos. De igual manera, la correlación entre Y y X nos dice que nuestro resultado es positivo perfecto. La correlación positiva de R es igual a 0.85. Indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura. Y igual podemos ver la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, donde nos da nuestra ecuación. Y veamos a continuación nuestro siguiente ejemplo de regresión, que nos dice es un ejercicio de edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para mujer a la edad de 18, 36 y 54 años. Aquí están los datos, vamos a abrirlos, vamos a resolverlo igual en Minitab. Esperamos que cargue el archivo. Para poder continuar con el ejemplo de regresión. Ok, aquí vamos a obtener dos columnas con los datos. Uno es la edad de las mujeres y otro es la cintura en centímetros de las mujeres. Y tenemos 40 datos, igual que en el ejercicio anterior en los hombres, ahora son 40 datos en mujeres. Para ello pues nos vamos a ir a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Y en respuesta Y vamos a poner la cintura y en la X la de las mujeres. Ahí está. Para las gráficas vamos a poner 4 en 1. Vamos a aceptar. En opciones no movemos nada y ya le damos a aceptar. Vamos a analizar los datos. Aquí que es igual a 80-95 por la edad de las mujeres. Nos da nuestra R cuadrada que es de 100% y nuestra R cuadrada ajustada que es de 74.70%. Igual nos muestra nuestro valor de P que es 0. Y aquí podemos observar la gráfica de línea ajustada. Vemos que los datos están juntos y vemos que aumentando. Nos muestran las gráficas de residuo para la cintura en mujeres, la gráfica de probabilidad, la de ajustes. Vemos que está muy cercano a la línea, el histograma. Ok, nuestro problema nos dice que determinemos la ecuación de regresión. Ya la tenemos, que es la que está aquí.
que es de 54.12 más 0.8095. También nos dice que la gráfica de residuos, ya las vimos, tenemos 4 diferentes gráficas. Y para la predicción en base a los datos, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a la edad de 18 a 30, la ecuación, que es de 54.12 más 0.8095 por la edad, que en el primer caso es de 18 y el resultado es de 68. Entonces una mujer de 18 años su cintura tiene que medir 68.69. Y hacemos lo mismo para la edad de 36. Por 36. Muy bien, fracción. Ok. Para una mujer de 36 años, su cintura debe ser de 86.34. Y por último, vamos a ver para la edad de una mujer de 54 años. Nos dice que su cintura debe de medir 97.83. Con esto tenemos resuelto el ejercicio de regresión y vamos a continuar con el siguiente tema. A continuación veremos el tema variación e intervalos de predicción. Vamos a comenzar con las definiciones. Supongan que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, donde Y predicha es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y muestrales es Y testada. La desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos Y testada, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y testada. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha también se conoce como residuo. La desviación. La desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Veamos un ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores específicos de 5 y 19. Aquí lo tenemos en la gráfica. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X, que viene siendo, aquí está la ecuación de regresión. Y la media de los valores de Y está dada por Y predicha igual a 9. En este caso vendría estando aquí en la gráfica. Continuando con el ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. Que en este caso lo tenemos en esta parte. Dice, el punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión de Y igual a 3 más 2 por X produce Y predicha igual a 3. En este caso está en esta parte.
el punto 513. Igual dice, al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión de Y igual a 3 más 2X para obtener Y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión, que viene siendo esta. Igual sabemos que la desviación sin explicación y más la desviación explicada da la desviación total. Veamos otro ejemplo. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La distancia entre Y igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de Y predicha igual a 9 del punto 519 es igual a Y menos Y predicha. Sustituyéndolo, esto es igual a 19 menos 9, da un valor de 10 para la desviación total, que sería en este caso aquí. Y para la desviación explicada, donde sería 13 menos 9 es igual a 4, que es la Y predicha menos la Y testada, nos da un valor de 4. Y para la desviación sin explicar, que es la que está aquí en el punto 519, es Y testada menos Y predicha. Y esto nos da un valor de 6, que sería 19 menos 13 es igual a 6. Ok, continuamos. Variación. La variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadros de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadros de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadros de los valores de desviación sin explicar. ¿Okay? En definiciones, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación de R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Y cuando se calcula R cuadrada es igual a la variación explicada sobre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimulación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión y la desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con S, es la medida de las distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predictos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ahora sí vamos a ver un ejemplo y nos dice, ejemplo, peso y consumo de combustibles de auto en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera.
Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustibles que consumen en la carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y por último, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Para esto tenemos los datos en mi tab y vamos a proceder a abrirlo. Ahora sí, vamos a resolver el problema. Aquí ya lo tengo yo abierto. Para ello nos vamos a ir a estadísticas, regresión, otra vez regresión y ajustar modelo de regresión. Para lo de las respuestas vamos a utilizar la carretera milla por galón y para la predictores de continuos vamos a poner el peso libras, que es con las columnas que vamos a trabajar. Para el modelo no modificamos nada, en opciones tampoco, la codificación tampoco, no, aquí tampoco, no, en gráficas, aquí en gráficas le vamos a poner 4 en 1 y ya le damos a aceptar y aceptar. Esperamos que cargue la información. Dice que nuestra ecuación de regresión de carretera millas por galón es igual a 50.50 menos 0.005869 pesos por pesos libra. De igual manera nos da el valor de T, el valor de P, que es 0. Si vamos hacia abajo, en el resumen del modelo nos da R cuadrada a 65.02%, R cuadrada ajustada de 63.86% y R cuadrada predeterminada de 60.96%. Para el análisis de la varianza nos da el valor de F y el valor de P, sigue siendo 0. De igual manera, en ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes, la carretera millas por galón es de 37, el ajuste es de 28.524, de residuos es de 8.476 y residuo EST de 3.930. Aquí nuestra hipótesis nula nos decía que debe ser igual a 0, mientras nuestra hipótesis alterna era diferente de 0. Ya que el valor de R es igual a 0, rechazamos esto y aceptamos que existe una correlación lineal entre el peso de libras y las unidades por galón. De igual manera, podemos ver un diagrama de Pareto de efectos estandarizados, que está aquí, y una gráfica de residuos. Igual nos muestra las 4 gráficas de residuos. Entonces, si nos vamos al problema, en la pregunta 3 nos dice qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Aquí en nuestro resumen del modelo en R cuadrada podemos decir que la variación de las medidas por galón se debe al peso en libras de los automóviles. Entonces, este 63.86% se puede explicar.
Continuamos entonces con los demás resultados. Para continuar con el ejercicio, dice determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Para ello vamos a ir a estadísticas básicas, correlación. Y vamos a seleccionar las dos variables y le damos a aceptar. Y aquí nos dice, ok, vamos a seleccionar la tabla de correlación en parejas. Lo que pasa es que los ejercicios que hace el profesor tienen diferente lo que es feminista. Ok, ahora sí. Nos dice que la correlación es menos 0.806. ¿Qué quiere decir? Mientras nuestro valor de P es 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro valor de 0, nuestro valor es cercano al 0, básicamente no existe correlación. Cuando el valor es cercano a 1, existe una correlación positiva, y cuando el valor es cercano al menos 1, existe una correlación negativa. Entonces, en este caso, nuestro valor nos dio negativo, casi en el menos 1, quiere decir que existe una correlación negativa. Ahora veamos el punto número 2. Dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustibles en carretera? Sí existe evidencia suficiente, ya que nuestro valor de P es 0,0, que es menor a nuestro nivel de significancia de 0.005. Entonces, para nuestra pregunta número 3, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustibles en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustibles en carretera? Bueno, eso ya lo habíamos visto en nuestro resumen del modelo, que es en R cuadrada, que nuestra respuesta es el 63.86%. El punto número 4 dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Bueno, para esto vamos a ir a Minitab, estadísticas, regresión, otra vez regresión, y vamos a poner predecir. Aquí por default nos da la respuesta, carreteras millas por galón, y vamos a colocar solo el peso de libras, que viene siendo 4.000. No vamos a modificar nada y le damos a aceptar. Ok. Entonces, esta pregunta es, si un automóvil pesa 4.000, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? De acuerdo a los datos, dice que el ajuste es de 27.0275. De igual manera nos da un IC del 95% y un IP del 95%, y nos arroja los resultados. Y el punto número 5 nos dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, implica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. De igual manera, la respuesta de la pregunta número 5 pues se encuentra aquí, y dice el IP del 95% es de 22.4314 a 31.6236, porque realmente pues estamos haciendo una predicción a futuro, ¿no? Con un valor de configuración de 4.000 pesos libra de un automóvil. Entonces vamos a resolver nuestro siguiente ejercicio, que dice ejercicio estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores variados que consistan en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras en 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicase por la correlación lineal entre la estatura y el peso?
Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice menor el peso en libras? Y por último, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, aquí ya tenemos los datos previamente capturados. Vamos a abrir el archivo. Esperamos que cargue. Ok, en este caso solo vamos a utilizar las estaturas en pulgadas y los pesos en libra, que viene siendo la columna C2 y los pesos en libra. Entonces, para ello vamos a ir a estadísticas. Entonces dijimos que íbamos a ir a estadísticas, regresión, otra vez regresión y nos vamos a ir a ajustar moldeo de regresión. Aquí en las respuestas vamos a poner estatura en pulgadas y aquí peso en libras. No modificamos nada, solo en gráficas ponemos 4 en... Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí nos arroja la ecuación de regresión, que es la estatura en pulgadas, es igual a 58.00 más 0.0599 peso libra. En el coeficiente nos da el valor de T, el valor de P. Y en el resumen del modelo nos da R cuadrada y ajustada y predeterminada. De igual manera nos da el valor de P, que viene siendo en 0.001 para la regresión y para el peso libre es 0.001. En nuestro problema dice qué porcentaje de la variación total del peso en hombres explíquese por la corrección lineal entre la estatura y el peso. En este caso, en el resumen del modelo en R cuadrada vendría siendo el porcentaje 25.36%. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Para ello vamos a ir a estadísticas, estadística básica, correlación y vamos a seleccionar la estatura en pulgadas y el peso en libras y le damos a aceptar para que nos arroje el resultado. Y ok, si queremos volver a la misma acción, solo damos control E y en resultados vamos a seleccionar tabla de correlación en pareja y le damos a aceptar. Ok, ahora sí nos da nuestra correlación que es de 0.522 y nuestro valor de P de 0.001. Entonces, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí está. 0.522. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Sí, sí existe la evidencia suficiente, ya que nuestro valor de P pues es 0.001, es menor a nuestro nivel de significancia. Ok, ahora dice en el punto número 4, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok, para ello nos vamos a ir a estadísticas, regresión, otra vez regresión y le damos en predecir.
Aquí vamos a colocar el peso en libras, que es de 70. Aquí nos dice 70 pulgadas. Y le damos a aceptar. Entonces, nos dice que nuestro ajuste es de 62.1924. ¿Cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Es este. De igual manera, este mismo nos arroja el resultado para el número 5, que dice: para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. En este caso, aquí está, es de 55.9125 a 68.4724. Continuamos con el siguiente y último tema. El último tema que veremos hoy será el tema de regresión múltiple. En las definiciones, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es igual a y variable, habíamos dicho, y a BO más BIX1 más B2X2. El objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirve para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinaciones R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor P. Es general la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B es igual a B igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones destacadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y considerando prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como la determina el valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trata de incluir todas, solo unas cuantas variables. Ahora sí, veamos un ejercicio que es rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta. Y utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables
resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Para esto pues nos vamos a ir a Minitab. Yo ya tengo previamente abiertos los datos y nos vamos a ir a estadísticas, regresión, otra vez regresión y ajuste molde de regresión. En respuestas vamos a poner carreteras millas por galón y en predictores continuos vamos a poner el peso en libras, longitud en pulgadas, frenado de pies, cilindros, desplazamiento de volumen, capacidad volumen y le damos a aceptar. Esperamos que cargue. Ok, aquí nos da la ecuación de regresión en base a los datos. El valor P, el total del valor P es 0, más sin embargo el valor de peso en libras es de 0.037 y todos los demás son mucho más altos. Nos da una R cuadrada de 66.97%, una R cuadrada ajustada de 60.62% y una R cuadrada predeterminada de 54.45%. En el análisis de varianza, nuestro valor de P sigue siendo para la regresión 0, para el peso en libras 0.037 y lo que viene siendo para frenado de pies tiene un valor más alto que se acerca al casi 1, que es de 0.968, frenado de pies y longitud en pulgadas y también cilindros son de los valores más altos. Ok, pero esto no nos indica nuestra mejor ecuación de regresión, entonces vamos a quitar algunos predictores y solo vamos a colocar el peso en libras, cilindros y desplazamiento. Y en gráficas vamos a colocar 4 y le damos a aceptar. Vamos a analizar los resultados y aquí tenemos la ecuación de regresión, ya solo con las tres variables. De igual manera podemos ver que el valor más significativo es el peso en libras, ya que el peso de libras determina el rendimiento de combustible de un automóvil. Entonces vamos a utilizar esta ecuación y el problema nos dice de cuál será el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud en 125 pulgadas, pues la vamos a eliminar, a 142 de frenado también, ya que solo vamos a utilizar las libras, los 6 cilindros y los 3.5 de desplazamiento. Entonces para esto vamos a ir a lo que es estadísticas, regresión, otra vez regresión y vamos a predecir. Y vamos a colocar las 4.000 libras de 6 cilindros y a 3.5 de desplazamiento. Y le damos, a ver, creo que esto queda todo igual y le damos a aceptar. Ok, aquí está, utilizamos la misma ecuación de regresión. El valor de configuración para el peso de libras es de 4.000, los cilindros son 6 y el desplazamiento de capacidad de volumen es de 3.5. Para la predicción, que es lo que nos pide el punto número 2, el rendimiento de combustible, la respuesta sería 27.3237. De igual manera nos da
el EE de ajustes, el IC del 95% y el IP del 95%. El punto número 3 nos dice qué características tendrá para maximizar el rendimiento de combustibles en carretera en la mejor ecuación de regresión. Entonces para ello nos vamos a ir a Minitab, vamos a irnos a regresión y aquí ya se activaron todas las demás herramientas, pero en este caso vamos a utilizar optimizador de respuesta. Vamos a maximizar, que es lo que nos pide. En configuración no movemos nada. Opciones, retener en valor y le ponemos 6, que son los 6 cilindros. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí la optimización de respuesta para la cartera de millas por galón. Aquí nos da la gráfica. Y nos dice que debe de ser de 37.7098 y el peso debe de ser de 2595 con un desplazamiento de 1.8. Esa sería la respuesta. Esas serían las características que tenía que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible. Ahora veamos otro ejemplo. Este es ejercicio colesterol MG de hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Nos pide 3 puntos. El número 1, determine la mejor ecuación de regresión. El número 2, cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Utilice solo las variables restantes a la mejor ecuación de regresión. Y el punto número 3 dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 155 mg, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Para ello, pues vamos a irnos a Minitab y vamos a irnos a estadísticas, regresión y ajustes de modelo de regresión. Aquí ya lo tengo yo previamente seleccionado. En las respuestas sería el colesterol y en las predictores sería la edad, la estatura en pulgadas, el peso en libras y la cintura. Ahí, y pues le damos a aceptar. Aquí nos arroja el resultado, nos da la ecuación de regresión, nos da en los coeficientes, nos da el valor de P, donde la constante es de 0.482, está muy por arriba de nuestro nivel de significancia. El único valor significativo aquí es la edad, que es la que nos da un valor de 0.001. Es la que determina en sí es la que determina el colesterol. ¿Okay? Entonces, aquí el peso en libras es el valor más alto. Vamos a quitar solo este y nos vamos a quedar con la edad, la estatura y la cintura. De igual manera nos da nuestra R cuadrada de 70.88 y R cuadrada predeterminada de 67.02 y algunos otros datos. Entonces, solo le damos control E y habíamos dicho que quitaríamos el peso en libras. Así, y le damos a aceptar. Ahora sí,
nuestro valor de P igual sigue siendo mayor a nuestro nivel de significancia. De igual manera la edad nos da un valor de P menor a nuestro nivel de significancia. Y la cintura en centímetros de igual manera, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con esta ecuación de regresión, que es de menos 4,17 más 9,51 menos 10,26 de estatura en pulgadas más 12,95 en cinturas en centímetros. Entonces, esa sería la mejor ecuación de regresión. Para el punto número 2, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95? Utiliza solo las variables restantes en la mejor ecuación de regresión. Entonces, para esto nos vamos a ir a estadísticas, regresión y predecir. Nosotros solo utilizamos en la edad, en el programa dice que debe de ser de 70, un hombre de 40 que mide 70. Un hombre de 40 años que mide 70 y su cintura es de 95. Entonces, aquí ya le damos a aceptar. Y nos arroja igual la ecuación de regresión que viene siendo la misma. El valor de configuración, la edad de 40, la estatura en pulgadas de 70 y la cintura en 95. En la predicción para lo que es el ajuste es de 476.591, mientras nuestro IC de 95% va de 415.445 a 537.338 y nuestro IP del 95% es de 151.644 a 801.539. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de colesterol? Esta sería la respuesta. 476.591. Y para el punto número 3, que dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Entonces, para eso vamos a irnos a estadísticas, regresión y vamos a poner optimizador de respuestas. Aquí sería maximizar. No, sería minimizar. Sería el objetivo. Sí, porque dice que su nivel de colesterol debe de ser 150 a un nivel saludable. Ok, entonces aquí el objetivo sería 150 y le damos a aceptar. Esperamos que carguen las respuestas. Y nuestra pregunta, ¿qué características tendría que tener? Nos vamos a la gráfica. Aquí nos dice que sería un valor de 150.4248. Tendría que tener una edad de 17 años con una estatura de 61.30 y una cintura de 73. Ok, de mi parte sería todo. Esto es de la unidad número 2.